Para que los municipios puedan contar con terrenos para desarrollar proyectos de vivienda asequibles, es imprescindible la planificación urbana para que a través de esa se pueda gestionar el suelo, ¿no? Potenciando esos procesos integrales e integrados de urbanización. De esta forma se facilite a toda la población ese acceso equitativo a los servicios urbanos que brinda la ciudad y para poder implementar ya sea planes, programas o proyectos coherentes con un contexto urbano, también será importante contar con la información actualizada de esa área urbana, ¿no? Y por eso la necesidad de contar con catastros multifinalitarios territoriales, los cuales deben ser articulados, ya sea con entidades públicas, privadas y con entidades de diversos niveles de gobierno también, ¿no? Las cuales sí actualicen de manera permanente y constante la información para mejorar esa coordinación interinstitucional y que permita también atender con diferentes servicios básicos, servicios urbanos que prestan las ciudades a estas, por ejemplo, a esas nuevas zonas para urbanizar, ¿no? Es decir, el catastro multifinalitario territorial es esa herramienta básica de la planificación urbana que facilitará esa gestión del suelo en las ciudades y que permitirá identificar zonas de la ciudad con suelo vacante y que cuenten con servicios, es decir, estas zonas con alto potencial para ser desarrolladas y permitirá también identificar suelos, zonas con suelo ocupado, donde puede incentivarse también la densificación. O por otra parte, zonas con suelo que aún no se encuentre urbanizado, pero que no, ya no sea tan complejo llevar los servicios a estos sectores de la ciudad, ¿no? Esta ampliación de servicios a estos nuevos sectores urbanizados. Eh, y bueno, que esa expansión de la ciudad sea secuencial, que sea coherente con el crecimiento de la población y principalmente con ese crecimiento equilibrado de las ciudades, ¿no? Es decir, la gestión del suelo se trata entonces de un conjunto de esas intervenciones de entidades públicas sobre el mercado de la tierra, con el fin de corregir esas evoluciones socialmente inaceptables e ineficientes en materia económica y ecológicamente peligrosas, como señalaba García en 2013. En consecuencia, los instrumentos de gestión del suelo eh, guían las actuaciones en el espacio físico basadas en la planificación urbana y permitan a los municipios contar con ese suelo, con servicios para desarrollar estos proyectos de vivienda asequibles, además de administrar la valoración del suelo para la redistribución equitativa de esos beneficios y asegurar la financiación del desarrollo urbano sostenible. Los más conocidos son el banco de suelos o las reservas territoriales, ¿no? Que puede ser a diferentes escalas, ya sea nacional, departamental, regional, municipal, donde se trata que se asegure suelo a nivel estatal para dirigirlo a proyectos de vivienda. Esto se puede hacer de diferentes formas, por ejemplo, en caso boliviano hay una normativa, digamos, para habilitar nuevo espacio urbano, es decir, para nuevas urbanizaciones, donde te pide la cesión de un porcentaje de esa propiedad que va a ser urbanizada para áreas públicas, ¿no? Y otro, el derecho de preferencia, ¿no? Que nos dice que eh, en las áreas de expansión, cuando digamos, un predio, una propiedad es rural y ya está entrando a convertirse en urbano, entonces el propietario ya está queriendo realizar la venta, digamos, para futuras urbanizaciones, entonces el Estado, el municipio tenga ese derecho de preferencia, entonces se le tenga la facultad, el beneficio de adquirir primero de modo preferente, digamos, cualquier predio que se ponga a la venta en estas áreas de expansión, ¿no? Es una preferencia hacia el Estado antes de las empresas inmobiliarias, urbanizadoras, ¿no? Y también el reajuste de tierras, o también conocido como reagrupamiento parcelario, que esa es una lógica de recuperación que se basa en contribuciones en especie, que sería en tierras, ¿no? Por todos esos propietarios de un sector, digamos, generalmente en áreas de expansión, hacia una entidad y que utiliza luego esta entidad, ese suelo, digamos, en algunas ventas puede ser, y va recuperando, digamos, estos recursos para la autofinanciación de la inversión en infraestructura y servicios a esa misma población, ¿no?
Y habrá que considerar ciertos elementos también, como la normativa que se va a utilizar, qué normativa existe en esa área urbana, la figura de gestión, no sé, cómo van a ser esa redistribución de esas tierras. En una primera instancia se tendrá que hacer como que en una misma bolsa vaciar todas esas propiedades, una enajenación de esos predios, luego redistribución. Entonces hay procedimientos que son un poco ya más complejos. Habría que ver la demora, no sé cuánto tiempo nos lleva esto hasta que todos puedan tener, digamos, su propiedad reorganizada. Entonces, esos conflictos de gestiones que se requieren analizar la infraestructura, en cuánto tiempo va a llegar la urbanización, las edificaciones, entonces, toda esa figura de gestión, digamos, que debe ser analizada, ¿no? Y bueno, desde la CEPAL ya se han sugerido ciertas medidas para que los gobiernos locales puedan facilitar a personas necesitadas el acceso al suelo, ¿no? Como es el disponer o actualizar catastros de tierra de propiedad pública, privada, y ver posibilidades de consolidación de ciertos asentamientos, el anticipar las necesidades de la tierra urbanizada futura, incorporándolas en la agenda urbana y los planes de ordenamiento del municipio, revisar reglamentaciones para incorporar o habilitar tierras para los grupos de menores recursos, prever procedimientos de subdivisión sencillos y de bajo costo para favorecer el capital social de los pobres y atenuar la expansión urbana, el optimizar y aumentar los recursos para satisfacer la demanda de estos asentamientos populares vía políticas fiscales que favorezcan a la población de escasos recursos, adecuar la estructura operativa de los municipios para habilitar y mejorar el suelo urbano articuladamente con otros organismos y niveles, desarrollar instrumentos de cobro de plusvalías generadas por obras públicas. Y bueno, ya vemos que ya existe esa plena conciencia de que quien controla el suelo conduce el desarrollo urbano. Respecto a cómo pueden los emprendimientos privados desarrollar proyectos en terrenos cuya propiedad sea compartida con municipios o empresas públicas, bueno, es importante, yo creo, poder alinear esa inversión, ya sea la sectorial y la privada de bienes y servicios urbanos, con directrices de planificación urbanas, ¿no? Guiarnos en este marco, digamos, para poder generar estos proyectos articulados, ¿no? Y ahí para eso será fundamental la asociaciones público-privadas, ¿no? Ya conocidas como las APPs, que es una forma de colaboración entre una agencia gubernamental, un nivel eh, público, digamos, con una empresa privada para financiar y completar proyectos inmobiliarios y que constituye una de las modalidades de participación de la inversión privada en la que distribuyen de manera adecuada, digamos, los riesgos de ese proyecto y se destinan recursos preferentemente del sector privado para la implementación de proyectos en los que se garanticen esos niveles de servicios óptimos, digamos, para los usuarios. Y esta modalidad se implementa mediante contratos de largo plazo, generalmente en los que la titularidad de las intervenciones desarrolladas puede mantenerse o revertirse o ser transferidas, digamos, al Estado según la naturaleza y alcance del proyecto, y a lo dispuesto en el contrato que se elabore, ¿no? Entonces, creo que los beneficios de las asociaciones público-privadas son potenciales y bueno, se podría mencionar como complemento a las limitaciones de esas capacidades del sector público para satisfacer esa creciente demanda, ¿no? De desarrollo en cuanto a infraestructura. Sirve como una vía para que el sector privado introduzca también tecnologías, innovación para mejorar ese suministro de servicios públicos a través de la eficiencia operativa, es decir, hay que ver dónde, digamos, el sector privado tiene esos potenciales de gerenciar estos proyectos, de administrar, de incluir tecnología, y bueno, el potencial que tienen las instituciones públicas, ya sea con propiedades, con inversión, con apuntar a un sector específico. Entonces, yo creo que pueden conformarse estas asociaciones eh, previendo que todos tengan esa ganancia, ¿no? Es fundamental ver, analizar el enfoque del privado, ¿no? Que es tener esa ganancia y del público concentrado en el beneficio a sectores vulnerables, los escasos recursos de la población. Entonces se puede articular y mostrar, visualizar en estos contratos bastante interesantes, innovadores
de que pueda articularse estrategias donde todos puedan tener su ganancia. El sector privado puede continuar generando sus ganancias, pero considerando ya a viviendas asequibles, ¿no? Entonces es un gana-gana todo para todos y hay que estudiar un poco los mecanismos, ventajas, desventajas, y ese marco normativo que les decía también que es fundamental y cómo se operativiza esto, ¿no? Otra forma importante es las concesiones, ¿no? Es decir, que son esos acuerdos de una empresa privada recibe el derecho de operar o mantener algún servicio o propiedad pública a cambio de una tarifa o un porcentaje de sus ingresos, ¿no? Entonces, a veces la administración pública ya no es capaz de ver rebasada, digamos, de atender cier- eh, no sé, o ciertos sectores de la población ciertos servicios específicos y los da en concesión, ¿no? O sea, los da a un servicio por 10 años, digamos, ese da el ejemplo más en equipamientos grandes, ¿no? Como terminales, les da el servicio por 10, 20 años que ellos lo administren, generen, pero parte de los recursos, ganancias, vaya al municipio, ¿no? Entonces ahí el municipio se está asegurando de tener un ingreso, ¿no? Y esos ingresos puedan ser reinvertidos en otros sectores de la población, ¿no? Entonces, en el caso de vivienda también puede realizarse ya ese arrendamiento o alquiler, ¿no? Donde las empresas privadas puedan alquilar esos terrenos de propiedad del gobierno para desarrollar proyectos, ¿no? Entonces tú tienes ahí un ingreso y ellos están beneficiando y habrá que analizar esos plazos donde ya el privado puede recuperar de manera segura, digamos, sus inversiones. Y uno de los mecanismos por ejemplo, para hacer distintas acciones es el fideicomiso, que es un contrato, digamos, en virtud de que eh, digamos, el Estado pueda asegurarse que a través, digamos, de un tercero, dar un beneficio a un sector específico de la población. Ya respecto a los requisitos normativos y legales que deben tenerse en cuenta para desarrollar esos emprendimientos de proyectos de vivienda de interés social, lo básico ahí es ver que se cuente con el derecho propietario saneado, ¿no? En muchos casos, en nuestras realidades, hasta en esto tenemos conflicto porque eh, eh, realizamos la compra y venta de un bien y que no había sido de esa persona, que no estaba saneado, que había un tercero propietario, que tenemos conflictos también de sobreposición de predios en temas, en documentos, ¿no? Que en la realidad físicamente están sobrepuestos. Entonces, esos conflictos que se pueden subsanar a través, lo que les decía, del catastro multifinalitario. Entonces, es importante que se generen esos mecanismos y que donde se va a implementar estos proyectos se tenga la seguridad de ese derecho propietario bien saneado, ver el plan de usos de suelo en caso de contar esas ciudades con ese plan de usos de suelo de ese sector. Entonces, ¿qué me permite ese plan de usos de suelo? ¿Qué restricciones? Usos mixtos, ¿no? Eso analizar, ¿no? Hay, en nuestro caso boliviano tenemos municipios con problemas de límites, no están definidos sus límites, ¿no? Entonces hay propiedades en estos bordes que están en conflicto y no sabes si vas a obedecer la normativa de un municipio A o de un municipio B, ¿no? Respecto a la normativa de edificaciones, ¿no? Si te piden conflictos, perdón, cumplir con estos estándares de calidad en esa normativa o de seguridad que establezcan para esa construcción de viviendas que hay, em, o que si te está exigiendo que garantices la accesibilidad y la inclusión en el diseño y construcción de estas viviendas, que sería básico, ¿no? No en muchas ciudades se tienen estos instrumentos, o sea, normativas que te obliguen a pensar en eso, pero ya desde la conciencia nuestra y de que se quiera lograr, digamos, configurar ciudades asequibles para toda la población que incluyan esa, que bueno, que tengan ese enfoque de inclusión será fundamental analizar con ese punto de vista también nuestras infraestructuras, ¿no? Entonces,